La propiedad privada es la esencia de todo. Es el pilar sobre el que se construye realmente la civilización. La propiedad privada es un derecho inalienable, un derecho fundamental del individuo. Para empezar, porque forma parte de nuestra naturaleza. Es decir, para empezar, somos propietarios de nosotros mismos. Si no fuéramos propietarios de nosotros mismos, seríamos esclavos. Y por lo tanto, nace precisamente ahí. Y si somos propietarios de nosotros mismos, si somos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra mente, también, por lógica y por extensión, debemos ser propietarios de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y del fruto de nuestra propia vida. Y eso es un derecho fundamental, un derecho esencial. En el momento en el que se deja de proteger la propiedad privada, pues empiezan los problemas. Y ejemplos a lo largo de la historia hemos tenido muchos. Por desgracia, los más radicales, los más extremos, ha sido la implantación de sistemas comunistas pues durante muchas décadas, por desgracia, en la antigua Unión Soviética, pero que luego, por desgracia, se han extendido a muchísimos países del mundo. Y a pesar de que la gente a lo mejor tiene en la cabeza la idea de que el comunismo ya forma parte del pasado, por desgracia no es así. Siguen estando vigentes países comunistas a uno y otro lado del Atlántico. Cuba, Venezuela es prácticamente un país también comunista o cuasi comunista, Corea del Norte. China a nivel político, no tanto a nivel económico, pero después en muchos países de África. Es curioso cómo África se ha convertido, la pobreza de África radica precisamente en que siguen perviviendo regímenes comunistas o de naturaleza comunista desde hace muchísimos años. ¿Y qué es lo que ha demostrado el comunismo? En donde no existe la propiedad privada, donde lo primero que se hace es derogar el derecho a la propiedad privada. Pues lo que sucede es lo que nos ha demostrado la historia, por desgracia, en este tipo de experimentos. Hambre, muerte y ausencia total de libertad. Siendo tan importante, siendo un derecho fundamental, como tú comentabas, la propiedad privada, ¿crees que en España está correctamente protegida por la En ley? el, el problema de España es que, a diferencia de otros países donde la propiedad privada goza de una protección especial, como un derecho fundamental, como un derecho esencial, como puede ser en el caso de Estados Unidos, en el caso de España, la propiedad privada es un derecho reconocido en la Constitución, pero que no goza, a diferencia de otros derechos esenciales, no goza de una protección férrea, es un derecho que no está blindado, por así decirlo. Forma parte de la Constitución, pero no forma parte de los derechos fundamentales. ¿Cuál es el problema de esa ausencia de protección reforzada, por así decirlo? Pues que está al albur de políticos populistas, porque, por ejemplo, la Constitución reconoce la posibilidad de expropiar la propiedad privada vía indemnización, es decir, hay que pagar un justiprecio, pero se puede expropiar bajo un enunciado que es demasiado ambiguo o arbitrario, que es por el interés general. Claro, ¿qué es interés general? Pues lo que determina el gobierno de turno prácticamente, o tiene el margen para poder expropiar en España es enorme. Y fíjate que ahora que los comunistas, porque antes hablábamos de países comunistas, pero lo trágico es que sigue existiendo partidos comunistas en muchos países y en España es un ejemplo de ello, incluso con responsabilidades de gobierno. Podemos es un partido comunista, sus miembros son comunistas y están gobernando y tienen carteras. Bueno, ¿cuál es la amenaza de esa falta de protección? ¿Cuál es el riesgo? Pues durante el estado de alarma hubo un Consejo de Ministros en el que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, comunista, líder de Podemos, proponía abiertamente expropiar buena parte de las empresas del IBEX. Estamos hablando de bancos y estamos hablando de empresas energéticas. Y lo puso encima de la mesa, lo propuso como aprovechando la pandemia para cumplir uno de sus sueños comunistas, que es expropiar empresas y nacionalizarlas. Cualquier político con ansias expropiatorias y que quiera imitar
por desgracia, la nefasta política económica que impuso el chavismo en Venezuela durante estos últimos 20 años, pues aplique el cuento del expropiese famoso de Chávez, ¿no? Que iba por la calle con sus comandantes diciendo, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es una tienda, comandante, eso es un centro comercial, expropiese, expropiese. Bueno, ese es el arbitrio absoluto por parte del poder político para robar, porque es robar, la propiedad ajena. Y en el caso de España, pues esa falta de protección reforzada hace que exista el riesgo de que políticos populistas o de corte comunista como Podemos puedan llevar a cabo ese tipo de expropiaciones masivas, arbitrarias y absolutamente nefastas para la economía. En los momentos de crisis, la palabra crisis significa cambio, etimológicamente significa cambio. El cambio puede ser a mejor o a peor, son tiempos de cambio, son tiempos donde cambian las cosas, cambian las circunstancias y se producen, y obliga a cambiar también a la gente, ¿no? Y esos momentos de crisis son aprovechados a nivel político para implantar determinadas ideas. Siempre explico lo mismo, ¿no? Hitler pues jamás habría alcanzado la Cancillería alemana si antes no hubiera habido una hiperinflación, una crisis económica absolutamente brutal en Alemania, en donde había 6-7 millones de parados y en donde la gente estaba desesperada. Entonces llega el Salvador, y en este caso Hitler, y promete empleo para todos y resolver los problemas, ¿no? de toda la gente. Bueno, pues finalmente hay mucha gente ingenua e ignorante que cree en ese tipo de postulados y finalmente lo vota y pasa lo que pasa. Sucedió con Chávez en Venezuela, ha sucedido durante décadas con el peronismo en Argentina y ha sucedido también en España con primero el auge del 15M y después Podemos y como partido político y como movimiento social. Entonces yo creo que sí, los momentos de crisis originan el caldo de cultivo idóneo para que prendan este tipo de políticas o de movimientos anticapitalistas que con la falsa promesa de resolver las dificultades que atraviesa una parte de la población, pues proponen medidas absolutamente contraproducentes para la población, para la economía y para el conjunto del país. En el caso concreto del que estamos hablando, el tema de las ocupaciones, yo creo que esto comienza con el famoso movimiento contra los desahucios que encabezan, entre otros, Ada Colau. Claro, a priori a la gente le puede parecer justo que, oye, una persona que se ha quedado sin trabajo y por lo tanto no puede pagar la hipoteca, pues la echen de su casa. Y entonces hay ciertos activistas y políticos que aprovechan ese pensamiento para decir, no, los desahucios hay que prohibirlos, no se puede desahuciar a la gente, sin darse cuenta de lo terrible que supone eso, por múltiples motivos. En primer lugar, porque si por mucho que tú hayas estado pagando una hipoteca para pagar tu casa, en el momento en el que dejas de pagar la hipoteca, estás incumpliendo un contrato, el contrato que voluntariamente firmaste, por el cual solicitaste un dinero al banco, y en el momento en el que se produce ese incumplimiento, la hipoteca es un préstamo sobre un bien o un activo real. El activo real en este caso es la vivienda. Y lo que significa ese contrato es que en el momento en que se produzca el impago, automáticamente el banco tiene derecho a embargar esa casa para liquidarla y recuperar al menos parte del dinero que ha prestado. Defender o rechazar los desahucios supone un incumplimiento de contrato y supone ir contra la ley, supone ir contra la propiedad privada. Pero es que además tiene un efecto terriblemente perverso, porque si efectivamente se pudieran parar los desahucios, automáticamente los bancos dejarían de prestar dinero, dejarían de prestar hipotecas. Y lo mismo sucede a nivel de alquileres. Los desahucios no solo son desahucios por impago de hipoteca, sino desahucios por impago de alquiler. En el momento en el que un inquilino te deja de pagar la renta y tú no puedes recuperar la vivienda, es tremendamente injusto. La injusticia es esa. La injusticia no es permitir... la injusticia no es echar al inquilino moroso. La injusticia es que el propietario
no pueda recuperar lo que es suyo en caso de incumplimiento de contrato. Que un claro incumplimiento de contrato es no pagar el alquiler al que te has comprometido. Por lo tanto, el no poder recuperar tu vivienda de inmediato es una auténtica anomalía, es una auténtica injusticia y tiene consecuencias muy negativas. Imagínate por un momento que en España se establece una ley por la cual todos los inquilinos no pueden ser desahuciados de los pisos, aun en el caso de que impaguen el alquiler. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, esto no te estoy hablando de algo teórico, esto ya sucedió en Venezuela. En Venezuela, una de las medidas que aprobó el gobierno, el régimen chavista, fue prohibir los desahucios por impago de alquiler. ¿Qué pasó al día siguiente de la entrada en vigor de esa nefasta ley? Que todos los inquilinos dejaron de pagar. Así de simple y así de sencillo. Como consecuencia, aparte de ser un robo, es decir, se quedaron con viviendas ajenas, se colapsó por completo el mercado del alquiler. Es decir, ya era imposible alquilar en Venezuela, a no ser que te fueras al mercado negro, porque ningún propietario con dos dedos de frente estaría dispuesto a poner su casa en alquiler ante el riesgo de que le dejen de pagar y pierda la casa. Entonces, ¿qué es lo que se provoca con ese tipo de medidas absolutamente aberrantes? Pues que desaparece el mercado del alquiler y como consecuencia el escaso alquiler que existe se produce en el mercado negro, por lo tanto sin ningún tipo de seguridad y a precios mucho más altos. Es decir, es muchísimo más difícil acceder al alquiler. Y en caso de impago, no es que te desahucien, es que te matan o te pegan una paliza. Entonces, esa es la realidad de ese tipo de políticas. Durante los últimos años, aprovechando la crisis económica, hubo movimientos que impulsaron este tipo de planteamientos, como por ejemplo la aberración absoluta de prohibir los desahucios o dificultar los desahucios, y eso finalmente ha acabado derivando, por pura lógica discursiva, en la legitimidad de la ocupación de viviendas ajenas. Porque al fin y al cabo, si un inquilino moroso o una persona que impague su hipoteca se puede seguir quedando en la casa y por lo tanto incumpliendo ese contrato, pues no hay ninguna diferencia con que una persona vea un piso vacío, que no es suyo, se meta, lo ocupe y no pase absolutamente nada. Se ha ido extendiendo eso en la sociedad durante estos últimos años y por esa razón estamos ahora donde estamos. Y el tema de la ocupación, pues lo estamos viendo. Es decir, como tengas la mala suerte o la desgracia de que tengas una vivienda y pues un desalmado, un delincuente, porque son delincuentes, entre en tu casa, pues prepárate, porque como vayas por la vía judicial, por la vía estrictamente legal, vas a tardar del orden de 2 años hasta 2 años en recuperar tu vivienda, que es tu vivienda, tu propiedad.